Muy buen día, amada familia. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos, por favor. Bueno, primeramente les doy una bienvenida a aquellos que han venido por primera vez o segunda vez. Sean bienvenidos. Y quisiera que juntos me acompañaran a leer una porción del Salmo 19. Salmo 19. Siempre que vamos a escuchar el sermón, el mensaje que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, es bueno que recordemos lo que dice el Señor por su palabra respecto a su propia palabra. Y quisiera que leyéramos juntos, por favor, versículo 7 y 8 en voz alta. Salmo 19, versículos 7 y 8, leámoslo, por favor. La santa palabra de Dios dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Les pido sigan con su vista, por favor, a partir del versículo 57 del capítulo número 1. Lucas 1, versículo 57 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo: no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque también, Señor, nos has dado tu Espíritu Santo para iluminar tu palabra a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, confiadamente en que tú, Señor, con cada palabra que envías traes vida. Y pedimos en el nombre de Jesús que la vida de Cristo, Señor, sea en nosotros, porque es la única manera en que podemos vivir para tu gloria. Salva a tu pueblo, Señor, es nuestra petición. Trae a un nuevo nacimiento a muchos y edifica la fe de los santos, tu amado, tus amados, tu familia, tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias en Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.
como vivimos en un cuerpo de carne, este cuerpo de carne se acostumbra, y esta mente en este cuerpo de carne da por sentado muchas cosas. Normalmente no nos acostamos pensando en la posibilidad que no vamos a amanecer. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó ese pensamiento al dormir? Tal vez mañana no amanezca. O sea, damos por sentado que vamos a amanecer, damos por sentado que iniciaremos el día de mañana con los planes que tengamos. Damos por sentado muchas cosas, repito, ¿por qué? Porque vivimos en este cuerpo, tenemos esta mente y obviamente estos ojos y estos oídos nos conectan con lo que vemos y nos acostumbramos tanto a lo que vemos que por eso damos por sentado las cosas que ocurren y que ocurrirán al día siguiente. Sin embargo, así como Cristian y Ale, nuestros hermanos en la fe, pudimos pasar con ellos este periodo de embarazo de este pequeño bebé que vimos como Ale, ellos anhelaban un hermanito para Santi, obviamente un hijo para ellos, y sin embargo, día con día, mes tras mes, de pronto empezamos todos a distinguir que su pancita crecía, había algunos cambios, pero ya está dado por sentado que tiene que ocurrir eso. Y ya está dado por sentado también, está dado por entendido que tenía que nacer a los 9 meses. Obviamente, ayer nació. Gracias a Dios, ayer nació el segundo hijo de nuestros hermanos, Cristian y Ale. Y el doctor y ellos esperaban un niño que este lunes, 4 o 5 días antes, en el estudio mostraba que tenía 3,5 kilos. El aparato de última tecnología mostraba que iba a pesar 3,5 kilos, el bebé. Ya sabían que era varón. Y daban por sentado que iban a ser varón de 3,5 kilos, y ayer en la mañana nació un varón de 4 kilos 550 gramos. 4 kilos 550 gramos. Díganme si hay cercanía de 3,5 kilos a 4,550. Y por supuesto que estamos hablando ¿qué fue lo que pasó ahí? La tecnología no detectó bien, o como le decía yo a Ale ayer, le decíamos, yo creo que esta semana le entraste duro a los tacos y a las tortas, pero yo sé que las mujeres no comen suficiente porque no hay espacio. Pero bueno, el punto es que se fijan que nos podemos sorprender de pronto porque no son las cosas como esperábamos, son diferentes. Y en esta sección de la Escritura no solo tenemos un nacimiento de una criatura esperada, porque se da por sentado que si ya está embarazada Elizabeth tiene que nacer la criatura, sino tenemos que escudriñar las Escrituras y ver en este pasaje que acabo de leer 3 eventos que tienen una relación directa con el nacimiento de un hombre llamado Juan el Bautista, que sabemos que en el perfecto plan de Dios iba a ser el predecesor de Jesús. Iba a nacer obviamente con una diferencia de 3 meses de distancia, pero ahí el nacimiento de Juan el Bautista tenemos 3 eventos y quisiera que los revisáramos. En el versículo 57 al 58 tenemos propiamente un nacimiento, 57 al 58, un nacimiento. 59 al 63, una circuncisión. 64 y 65 tenemos una lengua, y así mencionó una lengua, pero que es suelta, una lengua, y ahorita veremos en detalle a qué me refiero con una lengua. Y por último, el versículo 66, no hay un evento, hay una expectación.
ante el propósito para este niño, una expectación para el propósito de esta criatura. Mis amados hermanos, todos nosotros como padres que hemos tenido hijos, sabemos lo que implica un embarazo, pero también sabemos que no solamente con gente muy cercana, pudo haber pasado con gente aquí que estuvo embarazada y que anhelaban tanto a la criatura y que sin embargo en los primeros 3 meses se perdió. O sea, repito, damos por sentado, entendemos que todo va a ir y caminando. Quisiera ver y detener y que revisáramos que en cada uno de estos eventos, de estos 3 eventos que marca el pasaje, vamos a encontrarnos que es en un tiempo específico, y obviamente es el tiempo de Dios. Pero no solamente es un tiempo específico, el evento visible ante los ojos de los padres de Juan el Bautista y ante los ojos de la familia y los amigos, ese evento ocurre en un tiempo específico del Señor y produce una obra no visible, una obra no visible que es de parte del Señor. Y por supuesto, este evento trae consigo una respuesta, tanto de los padres como de los que están alrededor. Hay una respuesta. Veamos ejemplo en el primer evento, el nacimiento propiamente. Dice la palabra en el 57, cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento. ¿Se dan cuenta? Es muy específico el tiempo. Cuando a Elisabet se cumplió el tiempo de su alumbramiento, está dando a luz, y dice ahí, dio a luz un hijo. Mis amados hermanos, todo tiene un tiempo bajo el sol. ¿Dónde lo vemos eso? Obviamente en Eclesiastés. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Y todos nosotros nos desesperamos cuando las cosas no se dan como nosotros dábamos por entendido que iban a ocurrir, porque nosotros tenemos un tiempo. Sin embargo, los tiempos nunca han estado fuera de la mano de Dios. Recordemos que Dios es soberano sobre todos los eventos que ocurren sobre la faz de la tierra y más allá en el universo entero. Dios es soberano y los tiempos son de Él. Y no solamente que los tiempos son de Él, por supuesto, que en esos tiempos que tiene Él preparados, no son manifiestos y a veces ocurren antes o después de lo que estamos esperando. Dice la palabra que en ese momento que se cumplió el tiempo del alumbramiento, entonces dio a luz un hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Sabemos bien, porque ya leímos acerca de este embarazo, que esa mujer jamás podría haber tenido un hijo porque era una mujer estéril. Jamás podría haber tenido un hijo porque era una mujer llena de años o anciana. Jamás podría haber tenido un hijo, y sabían bien tanto Elisabet como Zacarías, su esposo, que eso para ellos ya estaban en ese punto. Sin embargo, vemos cómo Zacarías seguía orando. Él seguía anhelando un hijo y seguía orando por ese hijo. Ya eso ya lo leímos, ya lo estudiamos, pero él seguía orando. Mis amados, los tiempos de Dios son de Dios, pero en lo que corresponde a nosotros, en tanto que el Señor ponga en nosotros totalmente la certeza de que Dios en su tiempo actuará, no dejemos de hacerlo. Ejemplo,
Mi anhelo es que, así como este nacimiento se dio en lo natural, mi anhelo es ver nacer en lo espiritual a mis hermanas que son incrédulas, mi familia, a mis cuñados, hay amistades que tenemos mucho cariño, mucho amor. Es nuestro deseo que nazcan de nuevo. Pero sabemos bien que solamente está en la soberana voluntad de Dios y está en el tiempo de Dios. Pero el hecho de que ahorita tengamos, por ejemplo, mi chula y yo 32 años caminando en la fe, tenemos 32 años orando esto. ¿Ha ocurrido? No ha ocurrido. Zacarías ya estaba viejo, su mujer anciana, ¿y qué pasó? Seguía orando. El ángel Gabriel, cuando se presentó, le dijo que sabía que él seguía pidiendo y que Dios le había ya concedido el ser padre, que obviamente no se la creyó, a pesar de estar orando. Ya vimos esto, repito, ya lo estudiamos. A pesar de estar pidiéndolo, él no creía ya realmente que fuese a ocurrir. Muchas veces pasa con nosotros lo mismo. Hemos estado pidiendo tanto tiempo que estamos pidiendo ya, como diríamos, sin fe. Ahora ya vemos que no necesitas la fe. Cuando Dios quiere hacer algo, irrumpe en tu vida y en mi vida y hace lo que le place, porque Él es Dios soberano, y aún sin fe nada es imposible para Dios. Sin embargo, es mejor estar alineados con fe y pedir con fe y esperar los tiempos de Dios, como esta mujer que la sociedad, la medicina, la ley de la vida ya había dicho que no podía tener hijos. Ya trajo a luz a un hijo, a su hijo Juan el Bautista. Y entonces hay una respuesta, versículo 58. Sus vecinos y sus parientes oyeron. ¿Qué oyeron? Fíjense bien lo que dice ahí. ¿Oyeron qué? ¿Oyeron que había nacido Juan el Bautista? No. Ahora veamos el hecho espiritual, la obra espiritual detrás de ese nacimiento en particular. Oyeron que el Señor, aquel que tiene total y control gobierno, porque Él es Dios y no hay otro fuera de Él, el Señor que ordena y decreta, y que no lo podemos hacer nosotros sino solamente Él, el Señor había demostrado su gran misericordia. Su gran misericordia. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que como padres pecadores, como hombres, como un hombre y una mujer que no tiene sino una vida de pecado, porque eso es lo que todos tenemos los seres humanos, pecado delante de un Dios santo. Gracias. Por tanto, es una misericordia de Dios que este matrimonio haya recibido un hijo. Eso fue lo que vio la gente, los parientes, los amigos, los familiares cercanos. Todos daban por entendido, daban por sentado que ellos se iban a quedar sin hijos. Sin embargo, la voluntad de Dios se cumplió. Nació Juan el Bautista porque estaba en el propósito de Dios eterno que apareciese en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Mis amados, hay que aprender a no dar por sentado las cosas y aprender en que nuevas son sus misericordias cada mañana. Aprender que cuando salgo de la casa a buscar trabajo, no doy por sentado que lo voy a tener, a confiar y a pedir por su misericordia y abundante gracia para hacer lo que tengo que hacer en lo que a mí me corresponde. ¿Para qué? Para ser de bendición para los demás. Mis amados, repito, estamos viviendo tiempos en donde el cristiano da por sentado que es cristiano, en que Dios es su Dios y en que Dios es su Padre. Y eso nos hace acostumbrarnos, y es muy peligroso acostumbrarnos
cuando no somos seres de este mundo. Estamos en este mundo, pero estamos de paso. Somos peregrinos. No pertenecemos a esta tierra, somos extranjeros. Lo dice la palabra de Dios. Y vamos camino a nuestra ciudad celestial. Repito, el creyente debemos aprender a vivir día tras día en el Espíritu y no someternos al gobierno de nuestra carne. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu para discernir en el Espíritu los tiempos de Dios y reconocer las obras de Dios. Eso es lo que podemos ver aquí, que esta gente, los que estaban alrededor de ellos, lo reconocieron, vieron que el Señor había tenido gran misericordia. No vieron que había nacido un niño, vieron la gran misericordia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que eso es lo que vio la gente? ¿Qué pasa con esto? Es un testimonio. Es un testimonio de la obra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú y yo nacimos de nuevo en la fe? Tuvimos un nuevo nacimiento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y de pronto la vida de Jesús llega a nuestras vidas. Estábamos muertos y ahora nacemos de nuevo. Somos una nueva creación. La gente alrededor, los amigos y los familiares, ¿se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta? Pueden no reconocer al Señor porque no es su Señor, pero pueden notar realmente que una obra ocurrió en tu vida, en nuestra vida. Se puede dar la gente, porque un nuevo nacimiento no es cualquier cosa, como un nacimiento en lo físico tampoco es cualquier cosa. Repito, estamos tan acostumbrados a que los niños nacen todos los días. Y creo que debemos tener mucho cuidado, porque eso quita un corazón que reconoce y agradece. Un corazón que admira la fidelidad de Dios, porque ese niño que creó Dios es el mismo Señor el que lo llevó a término. Dios es fiel. Dios es fiel y cumple todo lo que en su perfecta voluntad ha planeado para la vida de cada uno de nosotros. Pero repito, necesitamos aprender a vivir sorprendidos por su gran misericordia que ha mostrado, como dice el versículo 58, hacia ella, la gran misericordia que mostró hacia ella, porque ella era estéril, no solamente añosa, sino estéril también. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Ellos, eso es lo que ven, la obra espiritual. ¿Y cuál es el resultado de esto? Véanlo ahí dice en el versículo 58, regocijo. Hay un regocijo, ese es el resultado, la respuesta a este evento en estos tiempos propicios, y habiendo admirado la obra espiritual sobrenatural de Dios, hay un regocijo. Hay un regocijo, hay una respuesta de corazón de gozo. Ayer nos gozábamos con Cristian y con Ale ahí en el hospital por esta llegada de este baby. Damos gracias a Dios y nos gozábamos con ellos de tener esta criatura en nuestros brazos también y poder cargar esos casi 5 kilos. Es hermoso, es glorioso. No es porque dábamos por sentado que tenía que nacer. Podía haber nacido muerto. Obviamente, ya saben ustedes, como médico a mí me ha tocado, y lo he dicho ya otras veces, me ha tocado recibir una criatura viva y a las 6 horas verlo morir. Eso lo he visto. O sea, me refiero, no demos por sentado, cuidemos mucho, mis amados hermanos, aprendamos a vivir en el Espíritu y aprendamos a reconocer y a confiar en la fidelidad de Dios y a no dejar de orar, no cansarnos de orar y pedir. Obviamente aquello que glorifique a Dios, porque al final de cuentas toda esta gente fue testimonio de la obra de Dios. El segundo aspecto que vemos aquí, o el segundo evento, es la circuncisión del niño. La circuncisión del niño. Veamos en el versículo 59. Al 8º día, ¿se fijan? Otra vez, tiempo específico, los tiempos de Dios. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño.
vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Lo natural en estos tiempos de la historia era que llevaba el nombre de su padre y lo iban a llamar Zacarías como el padre, según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo: no, sino que se llamará Juan. Vean aquí entonces quién es la que actúa. Es la mamá. La mamá obviamente sabe las costumbres y sabe que le toca el nombre de Zacarías, pero ella sabe algo más. Sabe que ese Dios, ese hijo que tiene es de Dios, y que Dios ya tenía un nombre para él. Preguntándole ayer a Cristian y Ale, ¿qué nombre va a tener? Todavía no lo tenemos. Han estado orando y orando, y estoy hablando, llevan meses con esto, 2, 3 meses, y tal vez desde el principio, por lo menos yo sé de 2, 3 meses porque así habíamos tocado el tema, pero han estado buscando una sola cosa: la voluntad de Dios. No es lo que ellos quieren, no es lo que el abuelo quiere, no es lo que la madre quiere. Ellos quieren una sola cosa: que sea el nombre que Dios tenga para su hijo. ¿Saben una cosa? Eso debería de ser lo natural y debería ser lo que demos por sentado en un verdadero creyente, que no quiere hacer en ninguna área de su vida sino una sola cosa: que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Esta mujer Elizabeth, ella, era fácil decir, claro, Zacarías, al fin no está su papá ahorita. No, pero sin embargo a los que iban a circuncidarlo le dice: no, su nombre no es Zacarías. Sí, aquí lo dice, versículo 60, no se llamará Zacarías, sino que se llamará Juan. Ahora ella da el nombre de Juan. Y vean la respuesta: un evento, una circuncisión. ¿Y cuál es la respuesta? Es que le dijeron inmediatamente: oye, espérame, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. ¿Se dan cuenta? Respondemos en lo terrenal, en lo carnal. O sea, somos muy dados a responder de nuestra carne ante las circunstancias y los eventos que se van presentando día tras día. Porque, repito, vivimos en este cuerpo de muerte. Pero también estoy enfatizando como está enfatizando el texto. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu y a discernir en el Espíritu la voluntad perfecta de Dios en los tiempos de Dios. Mis amados, así como el nuevo nacimiento, el nacimiento de un bebé trae un impacto de regocijo, cuando tú y yo nacimos de nuevo, hubo un gozo en nuestro corazón de saber que todos nuestros pecados estaban perdonados, de saber que el Hijo de Dios vino al mundo viviendo en total obediencia a su Padre, yendo a la cruz en nuestro lugar y recibiendo el castigo de nuestros pecados sobre Él, para que nosotros fuéramos liberados del juicio venidero. Y al resucitar de los muertos, ascender al trono a la diestra del Padre, Jesucristo envió su Espíritu Santo por el Evangelio y nos anunciaron las buenas nuevas, sus mensajeros. A ti seguramente te predicó otro, a nosotros nos predicó un ingeniero, y en un hotel inclusive, ni siquiera en una iglesia, en un hotel estábamos cuando Sergio Treviño, este siervo de Dios, nos dio el Evangelio. Bendito el Señor que nos envió a este hombre. Y el Señor nos trajo a vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y repito, eso trajo un gozo de saber que todo estaba perdonado y que ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero hay un detalle que después sabíamos que debíamos hacer: ser circuncidados. Igual que un bebé nace
Y aquí estamos ahora en la segunda fase de ese nacimiento, que es una circuncisión, porque eso es a lo que fueron. Pero en ese momento, en el momento de la circuncisión, era cuando se le tenía que dar el nombre. Y la gente que está ahí con esta mujer Elizabeth le dicen: oye, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre de Juan. ¿Juan? Vean en el versículo 62, continúa el texto. Entonces preguntaban por señas al padre. Se fijan, dejaron de oír a la madre y ahora se dirigen al padre. Porque la madre dice: Juan, a ver, vamos, el papá es el que manda, él es la autoridad, es el señor de la casa, la mujer se somete. Le preguntaban por señas al padre: ¿cómo quieres tú que lo llames? ¿Cómo quieres llamarlo a tu hijo? Y él, acuérdense que tenía su lengua atada, no podía hablar. Entonces pidió una tablilla y escribió en la tablilla lo siguiente: su nombre es. Su nombre es. No dice su nombre será. Su nombre es Juan. ¿Por qué? ¿Por qué dice él su nombre es Juan? ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel, que dice en el versículo 13 del mismo capítulo 1, todavía ni siquiera estaba embarazada Elizabeth. No estaba embarazada Elizabeth. Lucas 1:13. El ángel le dijo a Zacarías: no temas, Zacarías. ¿Por qué? Porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y lo llamarás Juan. Mis amados, el ángel solamente le anunció a Zacarías la voluntad del Señor, su Dios. Y bastó esto para que ahora, ni siquiera, si no puede hablar por cuanto no le creyó al ángel, eso fue lo que pasó, ya sabemos la historia, ya la estudiamos, no le creyó al ángel y obviamente su boca fue cerrada, su lengua fue atada. Y entonces él escribe: su nombre es Juan. El evento, ¿cuál es? Una circuncisión. El acto de cortar el prepucio de los genitales de un varón. Vean lo que dice Colosenses, a qué se refiere con ese acto de la circuncisión. Colosenses 3, por favor. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesucristo. Está hablando de Jesús. Toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios, totalmente Dios y totalmente humano, totalmente hombre. Sí. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él, en Jesús, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Versículo 11. En Él, en Jesús, también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Mediante la circuncisión de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que así como a un bebé se le circuncidaba desde el Antiguo Testamento como señal del pacto, porque esta es una señal de ser parte del pueblo de Dios, esta señal del pacto que en el Antiguo Testamento era circuncisión en el pueblo de Israel, ¿a qué apuntaba? Al hecho espiritual. Y el hecho espiritual era: ustedes han sido circuncidados en el cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el cuerpo de Cristo, en esa cruz? El cuerpo de Jesucristo no fue despedazado, deshecho, destrozado,
sangre por todos lados, cortadas por todos lados, agujeros en las manos, agujeros en los pies, atravesaron su costado con una lanza. Toda esta circuncisión fue ¿cuál? Nuestros pecados puestos en Él. Y fue arrancado el cuerpo del pecado nuestro porque fue puesto en Él y despedazado. Nosotros fuimos circuncidados en Cristo. El poder que antes dominaba nuestras vidas ahora ya no tiene ninguna autoridad. En Romanos 6 nos dice claramente: no reine pues en ustedes el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, sino presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Mis amados, en Romanos 12:2, todo el capítulo de Romanos 6 nos habla de que el pecado ya no tiene autoridad, porque si hemos muerto juntamente con Cristo a nuestros pecados en la cruz, al arrepentirnos de nuestros pecados, por eso el Evangelio trae una respuesta, porque el Evangelio es un evento de buenas noticias, un evento espiritual, un evento donde pasas de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de hijo del diablo a hijo de Dios. Y en ese evento hay una respuesta, un regocijo de saber que todos tus pecados han sido perdonados y que si moriste juntamente con Cristo a tu vida de pecado, también vives en la resurrección de Cristo, vives juntamente con Él y estás en Él en lugares celestiales. Pero el poder del pecado ya fue quitado por esa circuncisión y ese evento espiritual de un evento físico. Dice, volvamos a nuestro texto en Colosenses 2, versículo 11, dice: en Él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Se dan cuenta? La circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Este es el evento del Nuevo Testamento que confirma lo que ocurrió en el Antiguo Testamento como circuncisión. El nuevo creyente, así como era circuncidado con la señal del pacto en un acto físico sangrante, con un pedazo de carne física que se quitaba, ahora tenemos en el Nuevo Testamento la transición. Se muestra cómo la circuncisión del nuevo creyente es ¿en qué? En el bautismo, en esa sumergir en las aguas al hombre de pecado como si estuviera enterrándose, y resurgir de las aguas como un nuevo hombre, confirmando lo que el Señor ya hizo en el corazón. El acto en el corazón de la salvación es inmediato. La confirmación obligada por todo creyente está en el acto del bautismo, que confirma que he sido circuncidado y que el pecado, la carne, ya no tiene control, ya no tiene autoridad sobre mí, y que ahora puedo vivir en la gracia de Dios por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, que es la que debe gobernar mi vida como hijo de Dios y pueblo de Dios. Mis amados, vean cómo dice ahí en el versículo, estamos otra vez en Colosenses 2, versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe, en la acción de ¿qué? ¿Tuya? No, el poder es de Dios, que lo resucitó a Cristo de los muertos, a ti y a mí también lo hizo. Versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Él les dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Habiéndonos perdonado todos los delitos. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Bendita gracia y gran misericordia que nos dio. ¿Sí? Volvamos al texto ahora, por favor, en Lucas. Estamos viendo que esta criatura recibe un nombre, y el nombre es Juan. Tú y yo, cuando nacimos de nuevo, cuando confirmamos ese nuevo nacimiento voluntariamente delante de muchos testigos, en el bautismo, simplemente el Señor nos da un nuevo título, sino un nuevo nombre.
ahora somos hijos de Dios. Estamos confirmando que somos hijos de Dios, adquiridos a precio de sangre por el sacrificio de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su gobierno en el trono a la diestra del Padre. Mis amados, nosotros somos adoptados como hijos de Dios, pero también nosotros somos propiedad de Dios, adquiridos a precio de sangre como pueblo de Dios. Él es nuestro Rey y Señor, y Él es nuestro Padre. Qué hermosa doble relación tenemos, pero por un lado tenemos un grado de intimidad, acceso a un grado de intimidad tremendo que nadie puede tener con Dios, y por otro lado tenemos un grado de reverencia y respeto, reconociendo que la obediencia es el eje de nuestra relación, pueblo, rey, siervos y Señor. ¿Sí? Mis amados, esta es la marca. En el pueblo de Dios era la circuncisión, señal de que pertenece al pueblo de Dios, señal de pacto. Y obviamente Juan debía recibirlo. Y dice aquí, estamos en Lucas 1, cuando pide él que una tablilla y escribe, su nombre es Juan, ocurre una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Todos se maravillaron. Fíjense bien. O sea, todos se maravillaron. A ver, pregunta. ¿Se maravillaron porque los circuncidaban? ¿Verdad que no? ¿Cuál fue el motivo de que se maravillaran ante una simple circuncisión que era tan común? ¿Cuál fue el motivo de que se maravillaran? El motivo de que se maravillaran era ver que la voluntad aún de estos padres no era de ellos, era la voluntad de Dios que les dio ese hijo. Pregunta que obviamente sale por consecuencia de esta relación que estamos viendo ahí en el texto. Todos nosotros como padres, ¿queremos nuestra voluntad sobre nuestros hijos o queremos que la voluntad de Dios sea sobre nuestros hijos y que nuestros hijos se vuelvan al Señor que nosotros mismos conocemos? Porque eso es lo que estamos viendo aquí con Juan y con Elizabeth, pero con Zacarías y Elizabeth. Le correspondía el nombre de Zacarías, sin embargo, ellos querían una sola cosa. Dios les dio el hijo, Dios les da el nombre. Exactamente lo mismo que está pasando con nuestros hermanos. Saludos, que seguramente por ahí están viendo la predicación. Y un abrazo otra vez para Cristian y Ale, porque están orando la voluntad de Dios en cuanto al nombre de su hijo. Tú puedes decir, es tan pequeño el detalle, es tan importante. Nuestro Señor Jesús no murió por pequeñeces. Tú puedes considerar un pequeño pecado. Todos nuestros pecados son una ofensa ante la santidad de Dios, y todos ellos los lavó con su sangre. No hubo pecado pequeño, pecado grande. Por todos ellos murió nuestro Señor y nos lavó y nos purificó. Porque sin Cristo Jesús nadie puede ver a Dios. Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amados, tenemos un evento, la circuncisión, que es un evento visible. Tenemos un tiempo propicio, fue a los 8 días, exactamente a los 8 días. Tenemos una obra invisible, obviamente la señal, en este caso, del pacto, de que este hijo era un hijo de pacto, y en nosotros, como nacidos de nuevo y circuncidados, confirmados por la circuncisión, que es la inmersión en aguas por medio del bautismo, estamos confirmando que somos del Señor. Para eso es el bautismo de alguien consciente que sus pecados ya fueron perdonados. Y obviamente hay una respuesta, y la respuesta es, todos se maravillaron. Nos damos cuenta, mis amados, todos se maravillaron. Y no era por ver la circuncisión, por ver la obra poderosa de Dios en el corazón ¿de quién? De los padres. De los padres. No fue por Juan el Bautista, fue por ver lo que estaba haciendo con sus padres, y obviamente en forma indirecta con Juan. El tercer evento lo tenemos aquí en el versículo 64. Al instante le fue abierta la boca. Al instante, se fijan,
tenía que haber un tiempo propicio para que esta lengua que fue hecha para hablar pudiera otra vez seguir cumpliendo su función. Pero estuvo detenida, esa lengua estuvo detenida. ¿Cuánto tiempo? Miren. Cuando el ángel se le presentó, Zacarías todavía no había embarazado a Elizabeth. O sea que los 9 meses, porque bueno, aparte tuvo que ver el tiempo que hayan concebido, que pudo haber sido inmediatamente, puesto que era la obra del Señor, pero por lo menos los 9 meses no habló palabra alguna. Y todavía tuvo que esperarse 8 días más de que nació. 9 meses, 8 días sin hablar. ¿Cómo te sentirías tú? Piensa por un momento, ¿un mes aguantarías sin hablar? Ahora, después de esos 9 meses, 8 días, que fue el tiempo exacto de parte de Dios, este hombre todavía dice, Juan es su nombre. ¿Se fijan? O sea, él no tiene ningún problema de resentimiento contra Dios porque le haya callado. Era sumo sacerdote. Él tenía que hablar, tenía que orar. Era sumo sacerdote, ese era su papel, su función dentro del templo. Pero sin embargo le cayó la boca al Señor. Necesitamos nosotros a veces que el Señor nos discipline para que aprendamos que Él es Dios, el Señor. O reconocemos, repito, voluntariamente que la voluntad de Dios es la que buscamos que se haga y no la nuestra. Mis amados, 9 meses, 8 días y su lengua es suelta. Lo dice el texto claramente. Al instante, versículo 64, a Zacarías le fue abierta su boca y suelta la lengua. Su lengua estaba atada. Suelta la lengua, su lengua. ¿Y qué fue lo primero que hizo Zacarías cuando puede hablar? Ya les dije que le pusieran Juan. Ya les dije que ese es... No, vean lo que dice. Dice aquí, al momento que ocurrió este evento donde su lengua es soltada, comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Comenzó a hablar dando alabanza a Dios. ¿No es acaso lo que hacemos cuando el Señor nos hace nacer de nuevo? ¿No damos gracias a Dios inmediatamente por saber ya en el fondo de nuestro corazón que es verdadero, que Cristo nos salvó, que Cristo pagó en nuestro lugar en la cruz? No es algo así para que alabado sea. Puede ser que no usemos la palabra, pero ¿acaso no le damos gracias? Mis amados, esa es una adoración, es un acto de adoración. Puedes salir de la casa e ir dándole gracias al Señor por el carro que vas manejando, que está funcionando. Puedes alabar y agradecerle a Dios por llegar a tu trabajo y tener trabajo. O simplemente das por entendido que tiene que haber trabajo y que tiene que haber un carro que te mueva porque pagaste por él el precio. Mis amados, asombrémonos día con día del Dios que gobierna los cielos y la tierra y cada detalle de nuestras vidas, y seamos por tanto, por respuesta natural, agradecidos y adoradores del Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos hizo a nosotros de nuevo. Dice aquí en el versículo 64, cuando Zacarías habla, lo primero que hace es dar alabanzas a Dios. Dar alabanzas a Dios. Ahora, ¿acaso no quieres inmediatamente anunciarle a todo el mundo lo que sucedió? ¿Acaso no quieres que otros también vengan a tener ese gozo y esa paz con Dios? ¿Acaso no quieres anunciar a todo el mundo el Evangelio? Muchos dicen, ese está en su primer amor. Los cristianos te dicen, estás en tu primer amor, deja que pase tiempo, se te va a bajar el fuego y demás. Vil mentira del diablo. Conforme va pasando el tiempo, los días, las semanas, los años, nuestro corazón arde con una pasión que solo el fuego del Espíritu Santo y su palabra puede incendiar. Nada ni nadie, ningún predicador, nada, solo el Señor y su palabra por medio del Espíritu que nos ha dado.
Y si esto no sucede en nuestras vidas, debemos de cuestionarnos, ¿qué está pasando conmigo? Porque eso es lo natural en lo espiritual de un hijo de Dios. Es lo natural. Y si no ocurre esto, pudiese ser que estamos demasiado viviendo en lo natural para nuestra carne, en vez de buscar primeramente el gobierno de Dios y su justicia en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Mis amados, Dios es santo y nos ha dado su Espíritu Santo para andar en santidad y en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:8 nos dice claramente: por gracia de Dios ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, pues es un don de Dios. No es la salvación por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis amados, estamos viendo todos los días realmente cuáles son las buenas obras que Dios preparó para que yo ande en ellas y que glorifiquen su nombre. ¿O estamos simplemente buscando con nuestros ojos lo que sigue cada día de nuestras vidas de acuerdo a nuestros planes perfectos y no al perfecto y soberano plan de nuestro Creador y Salvador, Señor de nuestras vidas, Jesucristo, quien nos adquirió a precio de sangre? Dice el versículo 65 que hay una respuesta alrededor de Zacarías y de Elizabeth y del niño Juan el Bautista. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Vino temor sobre todos. Ya hablamos de regocijo, ya hablamos de maravillarse, asombro, pero ahora vean la respuesta: temor. ¿Pero por qué temor? A ver, ¿por qué? Piénsalo por un momento. ¿Por qué temor? Porque acaban de presenciar un acto de milagro, una cuestión sobrenatural. Acaban de presenciar, a este hombre ya lo tenían por mudo para toda la vida. Zacarías consideraba que algún día iba a poder abrir la boca. El ángel le dijo nada más que por cuanto no había creído, su boca iba a estar cerrada. Pero le dijo el ángel: fíjate que cuando nazca te la va a soltar el Señor, y yo te anuncio que te la vas. Zacarías ya estaba: que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Voy a estar mudo. Con la gracia de Dios podré vivir una vida mudo. Hasta ya sabía escribir rápidamente en una tablilla. Pregunta: en tus situaciones físicas limitantes por enfermedad u otras situaciones económicas que puedan venir a tu vida o algunas otras situaciones emocionales, ¿te sometes a eso? ¿Que eso sea lo que gobierne tu vida, o tu corazón sigue latiendo por el reino de Dios en tu vida, en todas las áreas? Y sigue siendo agradecido con Dios. Este hombre tantito le abrió la boca, lo primero que hizo fue alabar al Señor. ¿Y saben lo que produjo en todos? Temor de Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ese Dios que ama es un Dios que disciplina. Dios ama, y al que ama lo disciplina. Y en Hebreos 12 lo puedes ver, que Dios, al que todo aquel que recibe por hijo, azota a todo aquel que recibe por hijo. Obviamente cuando es necesario. ¿Qué padre hay que no discipline a sus hijos? ¿Qué padre hay que no quiera seguir formando en ellos un hijo, como decía mi abuela en aquellos tiempos, un hijo de bien para la sociedad? Esos eran los dichos de los abuelos. Yo quiero que sea formar un hijo de bien para la sociedad. Mis amados hermanos, Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo santo porque Él es santo. Y eso solamente con el temor de Dios se puede vivir en verdadera sabiduría delante de Dios y delante del mundo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría de Dios. Y obviamente aquí, repito, estamos otra vez viendo un evento, se suelta la lengua, un tiempo específico, 9 meses, 8 días. Y obviamente una obra invisible, ¿qué? El temor de Dios. Y obviamente un reconocimiento de su señorío. Y la respuesta con todos: temor. Y dice en el versículo 65:
Y todas estas cosas, todas, se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Versículo 65. ¿Se dan cuenta? O sea, esto no fue algo que sucedió ahí. Pero es que ¿cómo es posible que un simple nacimiento y una circuncisión y un hombre que se le suelta la lengua se tenga que ser noticia para todos? Así es, porque los hechos de Dios son siempre gloriosos. La gloria de Dios se ve y la gloria de Dios se manifiesta y la gloria de Dios da testimonio de que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios, porque eres el pueblo de Dios. Por supuesto, el último aspecto de aquí no es un evento, ahora es una expectativa. Véanlo conmigo en el versículo 66. Todos los que oían estas cosas que se estaban diciendo, las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? ¿Qué pues llegará a ser este niño? ¿Cuál es la razón que se preguntaban acerca de Juan el Bautista? ¿Por qué se extrañaban tanto? ¿A dónde llegará o qué llegará a ser con? ¿Por qué? Porque veían lo que dice el siguiente renglón. Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Pregunta, ¿la gente puede ver esto en tu vida? En el momento en que naces de nuevo, en el momento en que confirmas tu nuevo nacimiento con un bautismo, con circuncisión del cuerpo de pecado, y ver cómo hablas y hablas y hablas de Dios para todo. La gente se pregunta, ¿y qué hará es Dios con un hombre como este, con una mujer como esta? O sea, ¿puede ver la gente que la mano de Dios está en tu vida? No por los hechos terrenales, no, mi amado hermano. Por este corazón lleno del Espíritu Santo que explota y explota y explota como un volcán en erupción y glorifica a Dios en todo. La gente puede verlo. Mi amado, mi amada hermana, mi amado hermano, nosotros mismos nacimos de nuevo y lo hicimos por la palabra del Señor. El Señor todo lo hace con su palabra. Él hizo los cielos y la tierra con su palabra. Él nos hizo nacer de nuevo con su palabra. Ya sabes, 1 de Pedro 1:23, Santiago 1:18, dice que su palabra nos hizo nacer de nuevo. Nosotros mismos confirmamos esa circuncisión del corazón de pecado con un bautismo, ¿sí? Para arrepentimiento, para manifestar nuestro reconocimiento y arrepentimiento, como lo leímos ya en Colosenses 2. Y nosotros mismos queremos proclamar las buenas nuevas de su verdad, como la gran comisión nos es dada en Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 nos dice el Señor Jesucristo. Mateo 28, 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Jesús lo dijo cuando había resucitado. Por tanto, si toda autoridad les es dada a Él, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he dado y yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mis amados, esta es la gran comisión y es de parte de Dios, para el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y obviamente Juan el Bautista, como hijo de Dios, tenía un propósito en esta tierra. ¿Sabes cuánto iba a durar este propósito? Nada más llegar hasta los 30 años y que le corten la cabeza. Era todo. 30 años y que le corten la cabeza. Estos padres no sabían que su fin iba a ser a los 30. En los años 30 iba a perder la cabeza, cortada, decapitado. Sin embargo, Juan el Bautista, aun cuando aparece muy poco de su vida, porque nada más sale de pronto del desierto vestido medio raro y comiendo cosas raras, pero ¿qué es lo que hace? De Juan el Bautista, ¿qué vemos en Marcos? Desde el primer versículo, desde el 1
hasta el 14. Vemos las escenas fuertes de Juan el Bautista y obviamente hay otra porción con los fariseos. Pero, ¿qué es lo que hace? Simplemente llama a la gente al arrepentimiento de sus pecados y señala a Jesucristo. Y señala a Jesucristo. Y a los 30 años pierde la cabeza. Vivió con todo su corazón para una sola cosa, para el reino de su Señor, de su Dios y de su Creador. Pregunta, ¿está sucediendo esto en tu vida? ¿En mi vida? ¿Está sucediendo? ¿Realmente la gente se regocija, se maravilla, tiene temor por cuestiones que tu vida manifiestan de Dios? Quiera el Señor realmente que así sea en el pueblo de Dios, para gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque te podemos llamar Padre, ya que tú eres el que nos ha engendrado. No es voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino hemos sido engendrados por tu libre y soberana voluntad. Bendito y alabado seas nuestro Padre y nuestro Rey. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la misericordia que has tenido hasta el día de hoy, por tu abundante gracia que hemos visto manifiesta una y otra vez en nuestras vidas. Y Señor, en el nombre de Jesús reconocemos que muchas veces nos hemos movido solamente en lo terrenal, con lo que ven nuestros ojos, oyen nuestros oídos, siente nuestra piel. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos realmente vivido en el Espíritu, si no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu y tu palabra rompiendo la dureza de nuestro corazón y entendimiento. Ten misericordia de nosotros y perdónanos, pero al mismo tiempo ten misericordia y concédenos un genuino arrepentimiento, poniendo una pasión en nuestros corazones para que el resultado, no solamente de nuestro corazón agradecido y regocijado y maravillado y con temor y reverencia, sea también hacia afuera en los demás y sea testimonio de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, sálvanos, Señor, de nosotros mismos. Sálvanos de creer lo que no somos, sino solo lo que tu palabra dice que somos, tus hijos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y te pedimos, Señor, que sigas salvando a muchos más, que sigas trayendo a aquellos pecadores que aún no han venido a ti y que manifiestes en esa obra del nuevo nacimiento milagroso el poder de tu misericordia y salvación, que es Jesucristo salvando a pecadores, pagando en su lugar y resucitando y llevando cautivos en amor a muchos más, como lo hiciste con nosotros. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, una vez más te lo pedimos. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor antes de retirarnos.